Entonces, de nuevo ofrecemos disculpas, tuvimos una interrupción del fluido eléctrico aquí y estábamos esperando mientras se restablecía la señal del internet. Así que retomamos con Edgardo Ciballero. Estábamos hablando un poco de su trayectoria, de su formación multidisciplinar, ¿no? Que abarca desde los estudios en ciencias del mar y biología, hasta la agricultura, la música, la divulgación científica, y de su experiencia como coordinador de la biblioteca de la Fundación Charles Darwin en las Islas Galápagos. Entonces, Gardo, si quieres nos sigues contando un poco de eso y retomamos la Sí, conversación. vale, te comentaba antes del bendito corte de fluido eléctrico que esto de la multidisciplinariedad en mi perfil no fue algo que yo haya elegido, creo, fue algo que llegó. Soy una persona curiosa por naturaleza y bueno, me he visto rodeado por diferentes circunstancias, he ido picoteando un poco de cada cosa y cada cosa de la que he ido participando, digamos, me dejó una marca, me dejó una enseñanza, me dejó un aprendizaje, me dejó muchos errores también, por supuesto, y muchos fracasos. Y creo que eso como que me ha ido moldeando un poco y me ha abierto la cabeza a ver otras cosas. La biología me llevó a un pensamiento un poco más orgánico, un poco más de sistemas, un poco más abarcativo. También me llevó a acercarme a la naturaleza, el acercarme a la naturaleza me llevó a acercarme a los campesinos y a la gente que trabaja en la tierra. El acercarme a ellos me llevó a descubrir todo un mundo de conocimientos, de saberes, de hablas, de sonidos, que muchas veces ha sido discriminado simplemente por ser antiguo, por ser primitivo, por ser rural, por ser diferente de la corriente dominante, por ser olvidado, digamos. El acercarme a eso me llevó a entender lo que es la tradición oral, a entender que hay muchísima información que no se transmite a través de libros o a través de internet en este momento. Descubrir todo ese mundo me llevó a entender que sería muy bueno no recuperarlo, aunque en algún momento lo pensé hace muchos años, no recuperarlo sino sostenerlo, sino apoyarlo, reconocerlo, o al menos quitarnos del medio y no meterle palos en la rueda. Para que pueda visibilizarse, para que pueda ser visible, ser real, seguir viviendo, digamos. A partir de ahí la conexión con biblioteca fue natural. A partir de eso el entender la bibliotecología como algo demasiado estrecho para lo que yo estaba haciendo también llegó en su momento. Empecé a buscar opciones, las opciones ya existían, se llamaba bibliotecología crítica, bibliotecología social, bibliotecología progresista, se estaba haciendo en muchísimos lados. Me conecté, aprendí, descubrí, fui crítico, y bueno, ya en este momento, como verás, he incorporado, creo, todas las facetas de las que estábamos hablando. Y la música me llega de familia y entonces, pues, el trabajar con sonidos también ayuda muy mucho cuando estás moviéndote con tradición oral, con conocimiento, porque tanto en América Latina como en Europa, las comunidades rurales, las comunidades invisibles, digamos, suelen transmitir sus conocimientos a través del canto, a través de la música, a través del cuento interpretado. Entonces ahí había también mucho conocimiento, mucha información y muchas cosas que se estaban moviendo, que yo creí que como persona, como músico y como bibliotecólogo tenía que aprender. Todo esto me llevó, todo este camino me llevó en algún momento a las Islas Galápagos. No me preguntes cómo, porque es una historia demasiado larga como para explicarla, pero la suma de todos estos factores creo que fue lo que llevó a la Fundación Charles Darwin, que es el sitio en el que trabajo ahora, a aceptarme en un concurso en el que se presentaron pues más de medio centenar de profesionales de todo el mundo. Yo gané ese puesto y hoy me estoy ocupando de coordinar la biblioteca, el archivo, las actividades de extensión, porque la biblioteca que yo coordino es la única en las Islas Galápagos en este momento activa. Entonces, pues tenemos actividades de extensión que son bibliotecas móviles que intentan proporcionar servicios a las 4 islas habitadas de las Galápagos. Las Galápagos es un parque nacional ecuatoriano, además es una reserva de la biosfera, además es un patrimonio de la humanidad, es un sitio terriblemente protegido, pero tiene habitantes, o sea, hay varios núcleos urbanos en los que vive gente y esa gente pues no tiene bibliotecas, no tiene acceso a libros, no tiene acceso a librerías,
básicamente no tiene acceso a muchas cosas. Entonces nuestra biblioteca actúa, además de como la biblioteca de la Fundación Charles Darwin, que es una institución científica, además actúa como la única biblioteca pública. Y tenemos una responsabilidad social, por supuesto. Entonces, bueno, llegar ahí fue darme cuenta de todo eso también e intentar que la biblioteca que yo dirijo, además de una biblioteca científica, fuera una biblioteca pública y popular comunitaria. Manejo también el único archivo histórico de las islas, manejo el único museo arqueológico que hay en las islas, está prácticamente todo bajo mi gestión, entonces es un trabajo desafiante, digámoslo así. Bien, suena muy interesante, digamos, ese trabajo y además me llama mucho la atención algo que dijiste y es que las Galápagos son un lugar terriblemente protegido. Digamos que más adelante podríamos hablar de eso porque me resuena un poco eso de que sea terriblemente protegido, que creo que tiene que ver con esas políticas de patrimonialización, de declaración de reservas naturales, que digamos tienen... Sí, de Sí, eso vamos a poder hablar mucho porque es que es muy curioso que sea tan protegido y que las Galápagos vivan de un turismo masivo, invasivo y bueno, no tengo palabras para definir el turismo del cual vive la población de Galápagos. Entonces, por eso en algún momento creo que antes te dije que era un tema bastante conflictivo Galápagos porque tenés en el mismo lugar, en el mismo espacio, una protección bastante dura, con una explotación de ese espacio, una explotación turística bastante dura también, lo cual es absolutamente contradictorio. realmente. Pero entonces, ahorita me gustaría que conversáramos un poco sobre una experiencia que mencionaste y es el trabajo que has desarrollado tú con algunos de los pueblos originarios de América Latina y con comunidades campesinas donde has no solo trabajado, sino residido. Y sobre todo me interesa porque dijiste que al principio llegaste con una visión muy colonialista de esos lugares. Entonces quisiera que profundizaras un poco más sobre eso y nos explicaras por qué crees que tenías una visión colonialista de los pueblos indígenas y del trabajo con comunidades y cómo cambió eso luego. Por supuesto. Eh, yo pisé por primera vez una comunidad indígena en Argentina en el año 97, en el año 1997. Yo para ese entonces todavía no era bibliotecario, simplemente había ido ahí a vivir. Eh, Esto fue en el Chaco, en Argentina, viene siendo para los que no se ubican al noreste de Argentina, en la zona de triple frontera con Paraguay y Brasil. Ahí viven 4 pueblos indígenas, los Pilagá, los Com, los Mocoit y los Huichi. Son pueblos indígenas que evidentemente están bastante aculturados, han sufrido una presión cultural tremenda, pero conservan sus tradiciones, su lengua y un largo etcétera. Yo entré en contacto con ellos y ahí fue como mi descubrimiento de lo que era un pueblo indígena, porque yo hasta ese momento había hecho música indígena, había leído, había hecho mis investigaciones y mis aprendizajes, incluso para esa época hablaba ya 3 lenguas indígenas. Pero nunca había tenido un contacto directo con una comunidad hasta que lo tuve ahí. Ahí me di cuenta, te voy a pedir un segundo de disculpas, se me está quedando la laptop sin batería, necesito conectarla, es un segundito nomás, qué Creo que pena. sí. Déjame comprobar que todo está bien. Dame un minutito, por favor. Tranquilo. No tengo electricidad.
Listo. Ahí está. Listo, no hay Listo. problema. Qué pena con ustedes, pero No el te cable preocupes. me estaba dando inconvenientes. No te Listo, preocupes. ahora creo que estamos bien. Bueno, te contaba entonces que llegué a esta comunidad, mis primeros contactos, y ahí me di cuenta de la cantidad de tradición oral que había, la cantidad de conocimientos que había que se estaban perdiendo, lo frágil que eran las lenguas indígenas. Entonces me dije, pues aquí lo que hace falta es una biblioteca. Yo ni siquiera había pensado, ni se me había pasado por la cabeza estudiar bibliotecología todavía. Entonces, pues años después, empecé a estudiar bibliotecología y empecé a viajar a estas comunidades de vuelta para seguir investigando esto de la tradición oral, cómo era que funcionaba y demás. Digamos que mi formación de tradición oral fue más que nada empírica. En la recolección, la gestión, ir encontrándome los problemas haciendo, digamos. Lo mío fue bastante de investigación-acción. Entonces cuando terminé la diplomatura, comencé la licenciatura, conseguí unos fondos para ir a hacer un proyecto allá y caí a esta comunidad, una comunidad periurbana de la provincia del Chaco en Argentina, y caí como el gran salvador, caí como hola, les traigo la biblioteca, alégrense. Y me miraron, todavía me acuerdo, me miraron y me dijeron, ¿y eso para qué? Y yo ya tenía hecha mi tesis, una tesis que había hecho en un escritorio, porque no había pisado a una comunidad indígena para hacer eso en particular. Yo ya tenía hecha mi tesis sobre desarrollo de servicios bibliotecarios en comunidades indígenas sin haber pisado a la comunidad indígena. Esto es absolutamente repugnante, eso es absolutamente terrible, pero lo veo ahora. En aquel momento yo no lo veía, a mí no me había explicado nada, a mí en clase ni siquiera me habían hablado de la posibilidad de poder hacer este tipo de trabajo, ¿sí? De hecho, cuando lo planteé, me dijeron, sí, Ballero, haga otra cosa, no vaya a hacer una tesis sobre eso. Yo lo mismo la hice. Y esta comunidad me miró y me dijo, pero ¿para qué queremos eso? ¿Usted no se da cuenta de que aquí pasa esto? Y me acuerdo que volví a la pensión en donde yo me estaba quedando, agarré mi tesis y todavía recuerdo el momento en que la tiré al cesto de la basura. Era una tesis de este grosor. La tiré al cesto de la basura entera, anillada. Pum. Y dije, pues me comí los mocos, lloré todo lo que quise, rabié todo lo que quise y dije, acá aprendiste una lección, amigo. Entonces a la mañana siguiente volví y le dije, está bien, no necesitan lo que yo les ofrezco, ¿qué necesitan? Y ahí me hizo clic la cabeza. Ahí hubo un cambio de chip que tampoco nadie me lo explicó. Años después encontré las epistemologías del sur, el desarrollo de base, la descolonización. A mí nadie me había explicado eso, lo descubrí a las bravas. Y ellos me dijeron, no, nosotros necesitamos que no se pierda la lengua, nosotros necesitamos que todos los conocimientos que tienen los abuelos pasen a los nietos que no los quieren escuchar, necesitamos todo ese tipo de cosas. Y se me ocurrió empezar a grabar, ya lo había estado haciendo, pero empezar a grabar tradición oral y hacer una biblioteca con eso, con cassettes. Probablemente una parte de la audiencia que no tiene tantos años como yo desconozca los cassettes, pero en aquella época todavía eran populares. Entonces con mi grabadora de cassette y con cassette armé una biblioteca sonora, una biblioteca de cassettes grabada sentándome con los ancianos de la comunidad, con los abuelos que para entonces ya tenían confianza conmigo, y recuperando historias de la comunidad, recuperando mitos, leyendas, que son mitos y leyendas para nosotros, pero para la comunidad son parte de su historia. Y con eso, trabajando con las escuelas, comencé a llevarla a los chicos, ¿sí? Y el hecho de que los chicos escucharan la voz de su abuelo en una grabación, quizá no le daban importancia en casa, pero lo escuchaban en una grabación en la escuela, los conectó de vuelta porque decían, ah, ese es mi abuelo. Y los conectó de vuelta con todo ese saber y comenzamos a trabajar con ese saber y comenzamos a hacer lo que luego se conoció como libros cartoneros, que para entonces tampoco existía el concepto. Libros ilustrados por ellos, y armamos la primera biblioteca escolar con libros hechos por ellos a partir de los relatos del abuelo. Recuperamos el idioma porque las escuelas en ese momento tenían un auxiliar de lengua indígena. En fin, hicimos un montón de cosas. Ahí comenzó mi trabajo y ahí comenzó la descolonización de mi cabeza, que todavía dura hasta hoy. Yo creo que eso es un proceso de por vida, Sí, porque sí, esos aprendizajes culturales están en la estructura profunda
de la psique de nosotros, que somos mentes colonizadas, digamos, pues por toda la inserción histórica, estamos dentro de esa matriz occidentalizada, de la que precisamente eres muy crítico, y me parece que hay una lección muy tremenda allí y que es muy diciente del trabajo de los divulgadores, de los gestores culturales, de los etnólogos, y de, digamos, las aproximaciones no solo erróneas, sino como las distintas formas de apropiación del conocimiento, de extractivismo de los saberes, de la memoria y de la historia, y de cómo a veces pues se llega con esa perspectiva mesiánica, Eso. cuando lo que en realidad hay que hacer es, y nos hace una pista muy importante, escuchar las necesidades de las comunidades. Entonces, me gustaría que habláramos un poco justamente sobre esa visión que tú desarrollaste de la biblioteca como espacio social, cultural e incluso político, porque ahorita mencionaste lo de hacer de una biblioteca un espacio comunitario y popular, ¿cierto? Un espacio de resistencia. Y en una entrevista en la revista Corónica que te hizo Caterine Rendón, pues leí también esa interpretación muy interesante, ¿cierto?, de las bibliotecas desde tu perspectiva, en la que dices, donde haya una información y una persona que quiera acceder a ella, allí hay una biblioteca, y que me parece además muy interesante la manera como lo ves de que la información puede ser pintada, dibujada, tejida, no, la información no está necesariamente en caracteres de los idiomas escritos, ¿cierto? De las lenguas oficiales, por decirlo de alguna manera. Entonces, quisiera que hablaras un poco más sobre cuál es tu visión de la biblioteca y el rol de las bibliotecas y de los bibliotecarios. Vale. Vos imaginate que yo salgo de la escuela de bibliotecología y para mí una biblioteca era lo que cuentan los manuales. Es decir, eh, biblioteca definida a partir de su etimología, un espacio con libros, ¿sí? O sea, un repositorio de libros, un receptáculo de libros. Y yo llego al Chaco y cuando tiro mi tesis a la basura también tiré en todo mi aprendizaje. Todos esos preconceptos, todas esas cosas que me habían enseñado, que están bien, o sea, no son criticables, están bien, son una base, pero yo tenía que ir más allá. Y entonces yo armo una biblioteca que son una cajita o una mochilita con cassettes. Eso no es una biblioteca, eso no es una biblioteca para los libros, y a lo largo de los años yo tuve que escuchar, cuando intentaba publicar artículos y demás, a las grandes autoridades de la bibliotecología latinoamericana y española, que me decían, Ciballero, muy interesante lo suyo, muy exótico, muy típico, ¿sí? Pero lo que usted está mostrando, lo que usted está describiendo, no es una biblioteca. Cite bibliografía en donde eso sea una biblioteca. Y yo no la tenía, no existía. De hecho, una de las primeras citas bibliográficas que existen sobre el tema son mis artículos, que luego fueron utilizados, afortunadamente y a Dios gracias, para sucesivos trabajos. Pero yo estaba prácticamente desnudo porque no había otros conceptos de biblioteca. Y yo descubrí que había otras formas de biblioteca. No solo eso, había otras formas de información, más allá del libro, más allá de lo que entonces se conocía como materiales especiales. Y fíjate el calificativo, especiales, distintos. Los materiales especiales eran los audios, los mapas, las fotografías, todo aquello que no fuera el libro, que es el formato rey de la biblioteca. La biblioteca es un espacio absolutamente colonizado y además es colonizante, ¿sí? Por venir de donde viene, por venir con la historia que trae y demás. Todo eso lo fui aprendiendo a los ponchazos, digamos, a las bravas. Y ahí mismo, trabajando con estas bibliotecas indígenas, aprendí el poder que tiene la información. Cuando yo estaba trabajando allá hubo una epidemia de cólera en toda la zona noreste de Argentina. A mí se me murieron chicos en los brazos, niños en los brazos. Eso es una experiencia que yo no le deseo a nadie. Y me di cuenta que habían muerto porque las madres no tenían la información acerca de cómo tratar la diarrea. Es decir, mezclando agua, sal y azúcar y dándoselo de a poquito, el niño o la niña se hubieran podido rehidratar. No tenían esa información. Y esa información estaba en folletos que estaban en el centro del pueblo, es decir, a 20 cuadras más allá, en las bibliotecas, pero no llegaban a la comunidad. ¿Me explico?
Ahí fue cuando me di cuenta, o sea, la información es poder absoluto, ese poder absoluto está en nuestras manos. Y con ese poder sí que podemos hacer cambios, cambios sociales. Esto podría haber salvado vidas. Suena muy dramático, pero es así. Una vez que te das cuenta de eso, empezás a pensar las cosas de otra manera, empezás a decir, no, esto no es lo que cuentan los libros, esto es otra cosa. Las bibliotecas son espacios no solo de divulgación, no solo de acceso al saber, es de acceso a la información, y la información puede cambiar muchísimas cosas. La información puede darle bases y puede darle pies y puede darle alas a un movimiento popular. La información puede darle salida a movimientos ciudadanos que busquen la igualdad de sus derechos. No estoy hablando solo de indígenas, estoy hablando de todo el mundo. La información puede cambiar un montón de cosas. Y precisamente cuando empecé a trabajar con eso y empecé a darle información legal a los indígenas para demostrarles que los contratos que firmaban eran explotación básicamente, y que cuando ellos iban a votar con el sobre metido en el bolsillo, eso era ilegal y demás, fue cuando a mí me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, acá no podés seguir trabajando, y yo me tuve que ir. Ahí se terminó mi trabajo en esa zona, porque lamentablemente me quiero más que a mi trabajo y creía que mantenerme vivo era una prioridad. ¿Qué me hizo aprender esto? Que efectivamente el trabajo que yo estaba haciendo estaba cambiando las cosas o intentando, estaba moviendo algo, estaba disgustando a alguien, y eso me dijo que yo iba por buen camino. Entonces seguí trabajando en eso, seguí metiéndome en problemas también, muchos, y me di cuenta a la larga de que la biblioteca no solo era una herramienta, la biblioteca podía llegar a ser un concepto muy útil. Y aquí fue cuando empecé a trabajar con el concepto de biblioteca como un lugar de encuentro, nada más, un lugar de encuentro entre un cuerpo de información o de conocimientos determinados, no importa en qué soporte, no importa en qué idioma, no importa cómo, y una comunidad de usuarios que quiera acceder a ese conocimiento. ¿Cuál es mi función como bibliotecario, como quiera que me llame? Hacer posible ese contacto, ese encuentro entre la información y la gente que la necesita. Y no importa dónde, en el lugar, en el momento, en el espacio en que ese encuentro se produzca gracias a que yo estoy facilitándolo, eso va a ser una biblioteca. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿En qué me baso para decir esto? En las experiencias de burros que van cargados con libros y otros materiales por las montañas del Magdalena, en las experiencias de canoas que fueron por el Orinoco llevando todo tipo de materiales a comunidades indígenas del sur que las necesitaban, en las experiencias mías propias que cargué mochilas con distintos tipos de información a meterme por el interior de la Argentina a llevarla y parar en una cantina y abrir mi mochila, y eso en ese momento era una biblioteca. Cuando uno le dice esto a las grandes autoridades de la bibliotecología, bueno, en su momento se reían, hoy no tanto. ¿Por qué hoy no tanto? Porque hubo muchísimos otros bibliotecarios, otras bibliotecarias que entendieron esa idea y empezaron a llevarla adelante y convirtieron las bibliotecas en espacios de resistencia y los espacios de resistencia en bibliotecas. Y ahí empezaron a suceder un montón de cosas, ahí empezamos a analizar que efectivamente la biblioteca es un espacio colonizado, efectivamente hay mucha otra información que se mueve a lomos de muchos otros formatos que no tienen por qué ser el libro, pueden ser pinturas en la cara, pueden ser textiles, pueden ser cestos, puede no ser nada, puede ser un gesto, puede ser el ruido del viento que transmite un montón de información, puede ser muchísimas cosas que nosotros hasta ese entonces habíamos estado dejando fuera porque eso no era información. ¿En qué bibliografía dice que eso es información? En ese momento nos deshicimos de la bibliografía y dijimos, tenemos que empezar a construir nuestra propia bibliografía, a recoger nuestras propias experiencias, a hacer nuestra propia práctica y a entender que hay palabras que tenemos que sumar a nuestro vocabulario profesional, como activismo, como militancia, como resistencia, como política, que es una palabra que da mucho miedo en bibliotecología, y en otras áreas, pero que ha demostrado ser muy útil, porque las bibliotecas todos los días, cada vez que abren su puerta, el mero hecho de abrir la puerta es hacer política. No sé si me he ido de tema o te estoy contestando realmente a lo que me preguntaste. Sí, creo que has hecho, digamos, una exposición bastante amplia, pero que da muchas pistas de una manera muy particular de entender la bibliotecología y el rol social de las bibliotecas,
y creo que concordamos absolutamente en esa visión de la biblioteca como un lugar de encuentro, como un espacio para no solo para el acceso y también para la producción de conocimiento y también en esa lectura del bibliotecario como un mediador, que creo que es algo en lo que insistes mucho, y es que el bibliotecario es un actor social, ¿cierto? Que hace de puente entre una comunidad y una información o unos campos del conocimiento. Y creo que es además fundamental esta relación en la que insistes entre saber y poder, ¿cierto? Porque pues entendemos que el saber es siempre político, porque el conocimiento es poder. Entonces creo que esa es otra de las ideas muy interesantes pues, que has aportado a esta conversación. Entonces, pues quería saber un poco cómo después de romper con esa visión anquilosada de la biblioteca como un receptáculo de libros y del bibliotecario como esa persona medio oráculo que está allá y que se sabe de memoria los diccionarios, que es esa especie de erudito, eh, sí, creo que es la visión clásica que uno tiene, de hecho hasta del bibliotecario gruñón que no acepta el ruido dentro de su biblioteca. Y conozco bibliotecas muy rígidas donde incluso pues no se puede conversar y el silencio se vuelve como una especie de cuestión sacralizada porque allí están los sabios concentrados buscando el conocimiento en los libros. Entonces, después de romper con esa idea y abrir un espectro de posibilidades, ¿cómo saltas a otros lugares de Sudamérica? También un poco cuál ha sido tu relación con Europa, porque hablábamos un poco de eso, creo que antes de pasar al live, ¿sí? De que has vivido un poco a caballo entre los dos continentes, cómo eso también ha de alguna manera transformado tu mirada sobre América Latina y también tu trabajo en la música, porque hablábamos también al principio de que tienes una formación empírica como etnomusicólogo y yo diría que también como etnógrafo, entonces sé que tienes un trabajo amplio en las músicas tradicionales y campesinas de América Latina y también como divulgador de las lenguas, ¿sí? Como conocedor y divulgador de las lenguas indígenas. Bueno, voy a ir agarrando un poco todas las hebras que me dejaste colgadas y a intentar trenzar algo, a ver qué sale. Ok, Eh, perfecto. en principio, una vez que empecé a trabajar con comunidades indígenas en Argentina, era casi esperable que me moviera a países vecinos a ver qué estaban haciendo y si no estaban haciendo nada, intentar plantarles la inquietud de que algo se podía hacer, contándoles mi experiencia básicamente, y eso hice, lo hice en Chile, Bolivia, Perú, llegué hasta Ecuador. A Colombia nunca llegué, recién ahora estoy. Entonces, pues a través de correos, a través de viajes, a través de visitas, fui moviéndome. Me fui enlazando con organizaciones internacionales que trabajan con bibliotecas, eso me ayudó bastante a aprender lo que se estaba haciendo en otras partes, a contar lo que yo estaba haciendo también, sobre todo Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos y demás. Entonces, bueno, así un poco fui aprendiendo y fui contando lo que yo hacía también para aquellos a quienes pudiera servir, ¿no es cierto? Que siempre fue un poco la apuesta mía, que todo lo que yo aprendiera o fuera descubriendo, pues lo compartía en acceso abierto. De hecho, toda mi producción académica está en acceso abierto en Internet, tanto en mi blog como en plataformas. Y eso me terminó llevando a Europa. Europa yo ya había estado. Yo soy bisnieto, nieto, hijo de inmigrantes yo mismo. Y eso de no tener raíces o tener raíces de viento, pues como que te forja un poco. Yo de muy chico, mi familia se trasladó a vivir a España, luego volví a Argentina, luego me volví a España, he estado media vida de aquel lado. Y he descubierto que Europa no es como la pintan, no es como ellos se pintan. En Europa es un norte con muchos sures adentro. Y yo me enamoré de esos sures, del sur, de esa Europa campesina que todavía queda, de esa Europa de lenguas minoritarias que todavía queda, de esa Europa que conserva
tradiciones que vienen directamente del medievo. De hecho, yo viví en un pueblo de la Comunidad de Madrid, bordeando ya con la provincia de Segovia, que era castellano-leonés, y en donde los viejos todavía hablaban con refranes que podías encontrar en el Lazarillo de Tormes o en el Quijote. Y ellos fueron los que me enseñaron la agricultura, los que me enseñaron el ritmo de la tierra, de los vientos, de las nubes, me enseñaron a hacer cosas con mis manos, me enseñaron lo que era la tradición y lo que no lo era, me enseñaron lo que era la memoria y me enseñaron lo que era la identidad, que ellos estaban perdiendo a pasos agigantados, por cierto. Y date cuenta que yo venía de toda esta experiencia que te cuento, ¿no? de pueblos indígenas. Pero claro, el punto es que yo no era indígena. Y en esos contextos indígenas yo siempre estaba como mirando de afuera, como mirando como un etnógrafo, ¿no? Con todo el respeto del mundo, pero siempre de afuera. El estar en Europa yo estaba mirando desde adentro, yo estaba mirando desde lo que son mis propias raíces, mis propios antepasados. Mi propia herencia cultural la estaba mirando de frente y ahí estaban gente que todavía guadañaban la hierba, gente que todavía gilaba las ovejas, gente que todavía hacía instrumentos a cuchillo con un pedazo de madera, gente que todavía araba la tierra con el viejo arado, en fin, todo ese tipo de cosas, y yo las aprendí. Y me enamoré de ellas y supe que esa era una conexión directa tanto con mi pasado, con mis raíces, con mi genética, digamos, intelectual y cognitiva, con una serie de epistemes que yo tenía guardados muy adentro mío, y al mismo tiempo con la naturaleza, con una naturaleza que sigue ahí a pesar de que nosotros lo oprimamos y que nos sigue dando muchísimas cosas. Muchísimo antes, ya desde joven yo era músico, empecé a hacer música latinoamericana en España, una música latinoamericana que supondrás muy curiosa, porque claro, con los kilómetros de distancia hacíamos cualquier cosa, pero también como que me enamoré mucho cuando volví a Latinoamérica, ya con mi contacto con comunidades indígenas, ahí aprendí la música latinoamericana verdadera, pongámoslo entre comillas, pero la auténtica, de sus propios cultores, la aprendí de boca de ellos. Yo soy sobre todo sicuri, intérprete de flautas de pan andina, pero toco un poco de todo. Y cuando volví a España, después de todo este percurso que te he ido contando, volví a España, estuve allá 10 años, me interioricé, además de en la agricultura y de todo este tipo de identidades, me interioricé mucho en la música tradicional ibérica, que tiene sus raíces también en la Edad Media. Entonces son instrumentos, pues, instrumentos tradicionales hechos por campesinos. Vos imaginate que no tenían herramientas, no tenían dinero para ir a comprar una guitarra, entonces se la hacían ellos. Imagínate la guitarra que se hacían, y con eso hicieron su música toda la vida, desde la Edad Media hasta ahora, así, con muy pocos cambios. Lo que ocurría es que esa tradición estaba siendo readaptada para los nuevos tiempos, y ahí es donde empezaban las fricciones, los choques, y ahí empezaban un poco mis críticas también, ¿no? Apareció pues un neofolclore, una música folk que agarraba eso y lo adaptaba, pero se vendía como tradicional. Entonces ahí había muchísimas discusiones. Yo creo que fueron discusiones buenas y yo participé activamente, porque yo creo que era gente que hacia el final de la guerra civil y los principios del franquismo todavía era rural, y después hubo un quiebre terrible en la sociedad española, portuguesa, italiana, en todo el Mediterráneo hubo un quiebre terrible, hubo una brecha generacional enorme y hubo un montón de jóvenes que después quisieron recuperar eso y se estaban reidentizando, estaban recuperando sus identidades y lo estaban haciendo lo mejor que podían. Ocurre que, bueno, había gente que era honesta y había gente que no, había gente que estaba intentando sacar provecho de ello, como ocurre siempre, ¿no? Porque aquí en América Latina también ocurre. Hasta ahí cubro lo de música. El tema de música, de interesarme por la música, me llevó a ir produciendo una revista de música andina que estuvo en línea durante muchísimo tiempo, tuvo muchísimos números y fue pionera. Y una serie de libros que siguen estando en línea en un blog que se llama Un Sur de Sonidos, que invito a visitar, todos los que quieran. Fui produciendo una serie de libros electrónicos. Te recuerdo que al principio de la entrevista te conté que yo en mi juventud había sido diseñador editorial. Estos fueron conocimientos que me vinieron bien para producir todo este tipo de materiales que son divulgativos. Básicamente yo lo que hago es ir investigando para aprender yo,
tal instrumento, tal costumbre, tal expresión musical, y cuando me veo que tengo un amplio número de referencias bibliográficas, conocimientos organizados, imágenes, dibujos y mapas, lo que hago es empaqueto todo en un libro y lo publico. Para esto utilizo, bueno, mis conocimientos de metodología de la investigación, mis conocimientos de bibliotecología, mis conocimientos de fuentes de información, para ir produciendo algo que evidentemente no desinforme, porque antes de desinformar prefiero quedarme callado, básicamente. Y algo similar a lo que hice con la música, lo hice con las lenguas indígenas. Como te comenté antes, soy una persona muy curiosa, y tengo una particular curiosidad por las lenguas, hablo unas cuantas, puedo leer unas cuantas más, y eso incluye lenguas indígenas. Y entonces cuando me aproximo, suelo estar todo el tiempo aproximándome a distintas lenguas para ver cómo funcionan, cuál es la lógica detrás, cómo suenan, cuáles son sus particularidades, y todo eso me ha ido dejando un pozo de palabras curiosas, digámoslo así. Y entonces con esas palabras curiosas, particularmente las palabras indígenas de América Latina, creé una plataforma, un blog también, un Tumblr, que se llama Palabra Indígena. Todas las semanas publico en formato bilingüe una palabra de una lengua indígena que a mí me llamó la atención por ser curiosa, pero cuyo objetivo es básicamente contarle a todos aquellos que me quieran leer que esa lengua existe, que esa lengua sigue sonando, que esa lengua se habla por tal pueblo en tal lugar que tiene tantos hablantes y demás. Más allá de la curiosidad o de lo divertido que pueda sonar la palabra que yo haya elegido para ilustrar esa lengua, el punto es recordar al mundo que esas lenguas siguen sonando, que esas lenguas están, que esas lenguas todavía son habladas y que transmiten bibliotecas y bibliotecas enteras de conocimientos de lo que nosotros todavía no tenemos mucha idea. No sé si conseguí trenzar todas las hebras esas que me dejaste. Creo que sí, creo que responde bastante bien a la pregunta. Estuve revisando el blog de palabras indígenas que está publicado en inglés y español, y hay un recorrido largo por distintas lenguas, porque pues realmente creo que conocemos muy poco de una diversidad lingüística enorme que vive aún en América Latina, y que digamos que desafortunadamente pues algunas de esas lenguas se están perdiendo, ¿cierto? Su grado de vitalidad ya es demasiado bajo, porque conservan muy pocos hablantes. Pero entonces quería saltar a un tema del que también me gustaría que conversáramos un poco, y ya que lo mencionaste en tu respuesta, es tu visión sobre las tradiciones culturales y las prácticas populares, que creo que tienes una visión muy crítica de la folclorización, y en parte también de la mercantilización que se ha producido a partir de discursos neocoloniales de apropiación de esos saberes culturales de los pueblos originarios y de los pueblos campesinos de América Latina y de otras partes del mundo. Entonces, leímos en la revista Crónica, donde eres columnista, creo que desde hace un poco, un artículo que habías publicado ya antes, que se llama El Maestro de la Tradición, donde digamos que caricaturizas, ¿cierto?, de una manera un poco sarcástica, a un personaje que viene a contarte que hizo un curso de Ciega con Oz, con el mejor maestro, no recuerdo si de la Argentina, bueno, el mejor maestro de Ciega con Oz, y hay un montón de rupturas que tú identificas allí, en ese diálogo que uno podría suponer es ficcional, pero que recurres como a ese estilo irónico, un poco para reflexionar sobre la manera como tal vez arqueologizamos, ¿cierto? Y extraemos saberes y conocimientos de las comunidades, que después se comercializan por algunos agentes de la cultura, etcétera. Claro, vos imaginate que con todo este recorrido que yo te he ido comentando, yo llego a España hace pues alrededor de 15 años, me enfrento a toda esta cultura tradicional ibérica,
descubro que en el pueblo, yo vivía en un pueblito muy chiquito, en el pueblo en donde yo vivía, pues había todavía segadores, había todavía pastores de ovejas, había gente que curaba con hierbas, había gente que trabajaba la madera a mano y demás, y yo me enamoro de todo eso porque me parece increíble, me parece fantástico, me parece hermoso, en realidad, ser testigo de cómo los conocimientos se van transmitiendo. Es una cadena que lleva generaciones desde que somos humanos, ¿sí? Cómo esos conocimientos se han ido transmitiendo. Evidentemente no se transmiten de forma pura porque la tradición no funciona así. La tradición es como una bebida que se sedimenta, lo que va quedando al fondo es lo que se conserva. El líquido lo podés cambiar, pero siempre queda algo al fondo. Y eso, lo que queda es básicamente lo que elige la comunidad después de tiempo, lo que es valioso, lo que es útil, lo que le da raíces, etc. ¿Sí? Así funciona la tradición. Ocurre que la gente que estaba intentando recuperar su identidad y recuperar estas tradiciones sabía más bien poco de tradición, ¿sí? Entonces la recuperaban a las bravas, la recuperaban a los ponchazos, la recuperaban lo mejor que podían, y dentro de ese mundo siempre está el aprovechado, siempre está la persona que quiere sacar provecho, ya sea económico o ya sea de algún tipo de estatus, ¿no? Como, miren, yo sé, o miren, yo soy el último que, o yo soy el mejor que. Y eso nunca funcionó así en la tradición, ¿sí? No había mejores, sí, había gente que tenía mejores destrezas que otras, y esos eran reconocidos, pero eso no es que te diera mayor estatus ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Eso es prácticamente una adaptación del mundo tradicional a una realidad en la que vivimos ahora, que es una realidad, una sociedad de mercado, en donde pues todo se mercantiliza y todo puede ser convertido en un bien de consumo. Y eso a mí particularmente me molestaba bastante. ¿Por qué? Porque yo venía de toda esta experiencia que te he comentado y me daba cuenta que los que tenía enfrente, si bien eran españoles, eran otra sociedad indígena, funcionaban exactamente igual, con un habla que estaba moribunda, con unas costumbres y tradiciones que estaban moribundas, que estaba siendo aplastada por el capitalismo, la sociedad de consumo, la globalización, por una historia que llevaba siglos en el mismo lugar. Eso es básicamente la definición de indígena. Y me daba cuenta que todo eso se estaba convirtiendo en un bien de consumo. La historia esta que yo cuento en el artículo de Corónica, del maestro Conós, es una anécdota real. No fue un maestro Conós, fue otra cosa, pero es una anécdota real que ocurrió en España. Y vino alguien y me dijo, no, porque yo hice el mejor curso de tal cosa, y yo quedé patidifuso y dije, pero ¿de qué me estás hablando? Si eso en mi pueblo se aprende con el viejo, vas a la plaza del pueblo, le preguntas a un viejo y el viejo te enseña cómo se hace, qué curso de qué nada. Pero había gente que estaba intentando mercantilizar eso. No solo eso, había gente que estaba agarrando las hoces antiguas y las estaba haciendo más aerodinámicas, más no sé qué, más no sé cuánto, y esta es la mejor hoz del mundo porque el acero es acero de no sé dónde, la madera es madera de no sé cuánto. ¿Me explico? Todo eso no existía. Las hoces eran las mejores por cuestiones prácticas, no porque la madera estuviera tratada ni el hierro fuera no sé dónde, no, era buena porque cortaba bien. Si no cortaba bien dejaba de ser buena y listo. Es un tema práctico, ¿sí? Entonces me encontré con todo eso y empecé a ser muy crítico porque me daba cuenta que había una mercantilización brutal del asunto. Y al mismo tiempo había un tema colonialista, pero ahí no era tan marcado como lo era cuando yo miraba para este lado del mar, cuando miraba la realidad latinoamericana, en donde, por ejemplo, te encontrás, siguiendo con el tema de la música, te encontrás con constructores de instrumentos que te agarran un instrumento indígena, digamos, como la quena, que es un instrumento que tiene, pues, te diría 2000, 3000 años de historia en América Latina, documentada con restos arqueológicos. Te lo agarran y te lo convierten en una flauta europea, con una técnica europea de interpretación y con un repertorio europeo. Entonces te encontrás hoy en día a muchachos, aquí mismo en Bogotá, que te dicen, no, yo soy un buen quenista porque agarro esta quena que está afinada en la 440, construida con las mejores técnicas y demás, y te toco el lago de los cisnes. Eso no es un quenista, eso es un intérprete de flauta, una flauta que coincide más o menos con lo que es una quena indígena. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es un quenista. ¿Qué pasa? Las cosas se han
deshecho tanto a lo largo de estos últimos 30, 40 años, que ya los intérpretes de quena de hoy en día desconocen de dónde viene el instrumento. Y si lo conocieran, y si se arriman a las grabaciones de campo y demás, lo que encuentran es algo que no les gusta, porque suena desafinado, porque es indio, porque es rural, porque es sucio, porque aquello no es escuchable, porque no lo puedo acompañar con una guitarra, porque si lo toco con mis amigos me van a mirar con mala cara. ¿Sí? Ha habido una mercantilización, pero también ha habido una colonización brutal. Como movimiento contrario a esto que te estoy contando, ha habido un intento de revival, digámoslo así, que ha intentado recuperar toda esa tradición, de ir a las comunidades, agarrar todo eso y traerlo. Y ahí tenés el problema del extractivismo cultural, por supuesto, porque lo estás trayendo y estás diciendo, miren, esto es la música indígena de verdad. A mí no me hace falta escucharte a vos. A mí me hace falta que, en todo caso, traigas a la persona, al músico de la comunidad indígena con lo que tal, traerlo para acá y lo escuchamos entre todos. Entonces ahí vamos a tener un mejor diálogo, porque además de la música, probablemente el músico indígena te cuente tradiciones, la lengua, un montón de cosas, pero ese proceso no se ha dado, no lo estamos entendiendo bien todavía. Entonces, pues, ahí ha habido muchísimos problemas, y después está, pues, actores internacionales, grupos internacionales, estudiosos internacionales que agarran y mercantilizan y hacen extractivismo cultural, las dos cosas juntas. Entonces, pues ya eso es el momento en el cual a mí se me saltan todos los tornillos, me hierve la sangre, se me mezclan los humores y todas esas cosas que suelo escribir en los artículos de Crónica de forma tan sarcástica. Por ahí también estuve leyendo el artículo sobre las quijadas de burro, que son un instrumento musical en algunas comunidades en Perú. Y bueno, también digamos que hay justamente esa especie de estilización anacrónica de los instrumentos tradicionales y de otras prácticas y tradiciones culturales. Y claro, justamente ahí es donde viene ese problema de la conversión de esos saberes y de esa memoria cultural en bienes de consumo. Claro, es que es muy curioso, John Jairo, porque el punto del individuo que se acerca a un instrumento, y como te digo, instrumento te puedo decir cualquier otra cosa, ¿sí? Pero pongamos, a un instrumento, pongamos por caso la gaita aquí en Colombia, ¿no? Que hay un terrible movimiento en Bogotá y en otras ciudades de interpretación de gaita, lo cual a mí me parece fabuloso. La persona que se acerca a ese instrumento es porque siente, o sea, porque ese instrumento le llamó la atención, porque esa tradición cultural le llamó la atención. Seguramente habrá escuchado a los gaiteros, a Sixto Paito, habrá escuchado a un montón de gente interpretando esa gaita, habrá escuchado ese sonido. Lo que a mí me llama la atención es por qué estás intentando cambiar ese sonido, mejorar esa gaita, si a lo que te estás acercando y lo que te llamó en primer lugar la atención fue ese sonido. Pero te vas a encontrar gaitas mejoradas, con una cera y una boquilla y afinadas en no sé qué. Estás dejando atrás lo que era la gaita, estás dejando atrás lo que hace que la gaita sea la gaita, y probablemente estás dejando atrás lo que te llamó la atención en primer lugar de la gaita. Entonces, ¿cuál es la lógica de lo que estás haciendo? Seguramente la hay. Sí, hay como una readaptación a entornos urbanos, hay todo un proceso. Y a mí me parece bien que eso suceda porque es parte de la elaboración de la tradición humana. Eso ha sucedido siempre. Probablemente la gaita que conocemos ahora tocada en ámbitos tradicionales no es la gaita de hace 50 años, ni la de hace 100, ni la de hace 200. Ha evolucionado. Ocurre que aún así los que interpretan ese tipo de instrumentos mejorados quieren hacerlos pasar por tradicionales. Y ahí es donde comienzan los problemas serios, porque hay una falta de comprensión de cómo funciona la tradición. Como te contaba antes, al margen de la mercantilización y del extractivismo hay como diferentes rupturas que yo creo que sería muy bueno hablarlas, por lo menos, pero no siempre existen los espacios para discutir o para tratar esos temas. Claro, sí, todo eso me recuerda, bueno, distintas cosas, pero
En este momento quisiera terminar con una pregunta, ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Y quería un poco relacionar esto con, pues yo creo que no podemos dejar de hablar de la coyuntura actual, ¿cierto? Del tiempo dispar que estamos viviendo por cuenta de la emergencia sanitaria y demás, y del confinamiento y estas cosas. Y es una cuestión muy puntual en la que creo que tú tienes una amplia experiencia. Y es que, bueno, por un lado estamos frente al reto de democratizar la información, ¿cierto? Del acceso a la información. Hablábamos antes que tú has sido, digamos, una especie de promotor del acceso abierto, que tu producción intelectual y académica está toda en acceso abierto como una postura política también, y es eso frente a la privatización del conocimiento y a la mercantilización de los saberes, como estábamos hablando. Entonces, la pregunta me lleva un poco a en el escenario actual, cómo garantizar el acceso a la información, digamos, en un continente como puede ser Sudamérica, donde un alto porcentaje de la población no tiene acceso al Internet. Y hablo del caso de regiones apartadas de Colombia, y estoy seguro que pasa igual en Brasil, en Bolivia. Digamos que se está generando una serie de desigualdades en ese sentido, porque pues hay muchas regiones que no, donde no hay conectividad, donde no hay acceso a equipos, y justamente pues estamos hablando de un momento de digitalización y de virtualización, pues del conocimiento, de la educación misma. Y tú has sido un divulgador y has utilizado lo digital como una herramienta, ¿cierto?, de aproximación a la información. Has utilizado los blogs, las columnas virtuales, fue infinidad de medios, incluso pues desde las grabaciones en cassettes, que era la forma de hacer esto hace 20 años o más. Entonces, frente a ese reto, ¿cómo, por un lado, seguir digitalizando y virtualizando el saber, pero también cómo garantizar el acceso abierto, y qué herramientas o estrategias podríamos implementar, que se te ocurre que podríamos, digamos, en este momento hacer para que esas comunidades puedan acceder a la información? Me estás planteando una pregunta bastante complicada, porque yo creo que estamos llegando en este momento a descubrir, a darnos cuenta que la Internet no llega a todos lados. De hecho, yo te estoy hablando desde un municipio muy cercano, muy vecino a Bogotá. Si yo me moviera del lugar en el que estoy a 5 kilómetros montaña adentro, en la vereda rural, yo ya no tendría internet. Y estoy a 10 minutos de Bogotá, básicamente. Es algo con lo que hemos vivido, nos hemos subido a la ola de la digitalización, de la virtualización, del mundo digital, de las redes sociales, de la web 2.0, 3.0, 4.0, de las grandes autopistas de la información, sin darnos cuenta de que tenemos unas brechas digitales dentro del país, dentro del continente, enormes, brutales. Y que las brechas digitales están donde siempre estuvieron. Yo escribí sobre brechas digitales en el 2006 y en este momento, si tuviera que hacer un análisis, te aseguro que siguen donde estaban. ¿Qué ocurre? Que nos hemos mentalizado tanto de que tener un celular en la mano es estar conectado, que no nos damos cuenta de que nos faltan años luz para realmente estar conectados. No se trata solo ya del tema de adquisición de equipos o de acceso a una conectividad que, por lo menos aquí en Colombia, pero pasa lo mismo en Argentina y en todos los países de Latinoamérica que conozco, y los conozco prácticamente todos, es algo habitual que no haya conectividad, sino también el tema de cómo manejamos esa tecnología, ¿de acuerdo? Antes te comentaba el tema de Galápagos. En Galápagos todo el mundo tiene un celular, pero hay un analfabetismo elevadísimo. ¿Qué hacen con el celular?
ven videos, se escucha música, pero no se lee, no se accede a información, no se aprende cómo procesar esa información. Básicamente la gente que vive allí, el castellano que escribe está lleno de defectos, no se aprende a escribir, no se aprende a producir. Eso te lo puedo replicar en muchísimos otros puntos de América Latina, no solo de América Latina. Nos vamos a España, primer mundo, Europa, sigue pasando lo mismo. Y en España yo tuve grandes discusiones con colegas que me aseguraban que España estaba completamente cubierta por redes digitales o por internet, porque Telefónica decía en sus estadísticas que era así, y era mentira. En mi pueblo no se recibe internet, por ponerte un caso. ¿Qué podemos hacer al respecto? En principio, darnos cuenta de lo que está pasando. Esta pandemia nos ha forzado un poco, como que nos ha hecho descubrir algo que era bastante evidente, pero afortunadamente, bueno, algunos lo descubrieron ya a las bravas también, por las malas, que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Es más, no todo el mundo que tiene acceso a Internet sabe cómo utilizarlo. Es más, no todo el mundo que sabe utilizar Internet tiene una capacidad de procesar esa información o de manejarlo, de saber qué hacer con ellas. ¿Qué toca hacer? En principio darnos cuenta y identificar cuáles son los sectores de población más afectados. Suelen ser casi siempre los mismos, no hay grandes misterios en eso. Y intentar buscar soluciones. Vos me estás preguntando qué soluciones daría yo desde mi humilde posición, digamos, dado que no estoy en posición de tomar grandes decisiones. Yo me apoyaría muchísimo en las bibliotecas que existan en territorios. En las bibliotecas públicas que existan en territorios, en las bibliotecas comunitarias que existan en esos territorios, para que la comunidad pueda utilizarlas como espacios en los cuales poder acceder a información. Los bibliotecarios son personas que, si bien no lo manejan todo lo bien que querríamos, porque tenemos que reconocer también que a lo largo y ancho de Latinoamérica los bibliotecarios no tienen toda la formación que necesitarían, y eso es algo que en su momento deberíamos también solucionar, pero están por encima de la media, digamos, en todo lo que es manejo de la información. Entonces ellos sí que podrían apoyar a su comunidad en decir, ok, ustedes necesitan tal y tal información, esto es lo que tenemos en papel, esto es lo que le podemos ayudar en digital, que ustedes pueden acceder aquí, esto lo podemos imprimir con los escasos recursos que tenemos para que ustedes lo manejen en grupos o en comunidad. Siempre se pueden buscar soluciones cuando se trabaja desde un punto de vista de desarrollo de base, quiero decir, cuando se tiene en cuenta quién es la comunidad, qué problemas tiene y cuáles son las posibilidades reales que tiene esa comunidad. Por ejemplo, si hablamos de una localidad como Sumapaz, que es un sector rural de la ciudad de Bogotá, ahí hace poco escuchaba en la radio que los alumnos tenían muchísimos problemas para comunicarse porque faltaba conectividad para poder seguir las tareas. Una vez identificado el problema, hay que buscar soluciones factibles, soluciones que se puedan abordar. Las herramientas las tenemos a mano, no es tan complicado de hacer. Lo que pasa es que lo que falta es coordinación y falta darse cuenta de que esas herramientas están ahí, ¿sí? Nosotros nos hemos metido en la cabeza la idea de que todo está en internet cuando no está, nos hemos metido en la cabeza que todo es accesible cuando no es accesible, nos hemos metido en la cabeza que la biblioteca es un lugar para ir a hacer tareas o para ir a sacar un libro de literatura cuando pueden ser millones de otras cosas. Entonces creo que hace falta echar un poco de mano de inventiva, escuchar un poco las necesidades de la comunidad, sentarse y actuar con un poquito de sentido común y decir, fantástico, ¿cuál es el problema y qué tenemos y qué podemos solucionar? Desde ya te digo que hay muchas situaciones aquí que van a ser muy complicadas de solucionar. ¿Por qué? Porque ahora mismo con el distanciamiento social, una de las únicas herramientas que tenemos precisamente son esta que estamos usando nosotros ahora, y lamentable es decirlo, no todo el mundo ni tiene ni va a tener ese tipo de conectividad. Es algo que podemos solucionar de hoy para mañana. ¿Qué tendremos que hacer? Como te digo, echar mano a las herramientas que tengamos disponibles, sobre todo físicas, sobre todo presenciales, para ver cómo podemos ir paliando un poco la situación hasta que las cosas mejoren, y a partir de ahí sí, sentarnos, mirarnos a los ojos honestamente y decirnos, ¿vieron lo que pasó? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Perfecto, pongámonos a trabajar para que esto no se repita. Creo que por ahí va el asunto. Y por otro lado, el tema de mi divulgación a través de medios digitales,
para mí siempre fue una excelente herramienta, pero soy consciente de que llegó a unos pocos, es decir, llegó a los afortunados que tienen acceso a Internet. Por eso intento siempre llegar a bibliotecas con mis materiales, porque sé que hay muchos bibliotecarios en América Latina que mis materiales los imprimen, los anillan y los ponen en los estantes de su biblioteca. Ahí es donde son realmente útiles, cuando ese material se puede sacar, cuando ese material se puede fotocopiar, cuando ese material se puede distribuir y se puede desperdigar para que pueda ser utilizado por cuanta más gente mejor. Esa es la intención de esos escritos, básicamente. Muy bien, Edgardo. Pues con esto llegamos al final. El tiempo en vivo es corto, creo que ha sido una conversación muy amena y hemos tocado una variedad de temas. Y bueno, creo que ha sido una muy buena apertura para este ciclo de conversaciones en Tumbaga. Te agradecemos muchísimo. Creemos que estos diálogos son necesarios y seguimos apostando por conversar, por divulgar, por poner estos temas en debate. Creo que nos has aportado perspectivas muy interesantes sobre las bibliotecas públicas, sobre el rol de los bibliotecólogos, de los promotores y promotoras de lectura, los gestores culturales en los territorios. Creo que es, digamos, también una oportunidad de resaltar y reconocer la labor de esos hombres y mujeres que siguen trabajando en sus territorios por la divulgación del conocimiento, por la conservación y difusión de los saberes locales. Y creo que es una oportunidad también de devolverle protagonismo a las comunidades en momentos en que la conexión con el conocimiento foráneo de pronto está interrumpida por el acceso desigual a la conectividad, pero creo que es una posibilidad enorme de devolverle protagonismo a los saberes locales de las comunidades que, como tú lo mencionabas antes, están en los ancianos, en las abuelas, en los músicos locales. Entonces sé también que hay mucha gente que sigue trabajando, por ejemplo, y que ha echado mano de la radio. ¿Sí? Tengo compañeras y compañeros profesores en sitios rurales que están ahorita produciendo programas de radio como una manera de seguir estando en contacto con sus estudiantes. Entonces creo que hay múltiples posibilidades y que nos has dado algunas pistas muy interesantes sobre ello. Entonces no nos queda más que agradecerte. El agradecido soy yo que me hayan dado este espacio, la charla tan amena que tuvimos, te agradezco muchísimo. Pido disculpas si en algún momento hablé de más, pero bueno, soy latinoamericano. ¿Qué le vamos a hacer? No hay ningún lío, creo que estuvo bastante bien, nos ajustamos a los tiempos y bueno, muy bien, muchísimas gracias y les invitamos a que sigan las transmisiones de los conversatorios que vamos a tener a lo largo de toda esta semana, todos los días a las 7, a la misma hora por el mismo canal, gracias a las personas